¿Qué tal a todos amigos y amigas de YouTube? Bueno, el día de hoy, volvemos con esta serie que andaba algo abandonada por el canal. Sé que me estoy arriesgando mucho en subir este video por la ley Copa, pero ustedes lo valen. Antes de seguir con el video, quiero darle las gracias a Tiki-chan Rose por compartir mi video sobre la ley Copa en su comunidad. XD, si quieren visitar su canal, en la descripción lo estaré dejando, así que vayan a verlo, su contenido realmente es muy entretenido. En fin, chicos, quiero comentarles algo, y es que, a partir de este punto, la serie tendrá un rumbo distinto, uno con el que no se imaginaran. Espero que realmente sea de su agrado. Por último quiero decirles algo, los que sigan esta serie desde el primer capítulo, aunque sean pocos. Sepan primero que quiero pedir perdón por tardar tanto en subir sus capítulos, y también en la calidad, mejore un poco en el estilo de escritura, dramatización, y alguna que otra cosa más, para su fortuna, o desgracia jeje. Ya para terminar, chicos, si alguno de ustedes tiene alguna idea o sugerencia, no duden en decírmelo. Últimamente, he estado escaso de ideas, y necesito un poco de su ayuda. Habiendo dicho todo esto, sigamos con el video. Can't keep my dick in my pants, ayy. My bitch don't love me no more, ayy. She kick me out on life, bro. Entre la vida y la desolación. Capítulo 6, un lienzo hermoso. Día 17. Mes, mayo. Año, 2006. Ubicación, Centro de Operaciones de Alta Seguridad Lyon-Baltio. Las olas chocaban fuertemente contra las rocas en la costa. La tormenta estaba muy cerca. Los guardias hacían sonar las alarmas, y metían a toda la gente en los edificios. Un helicóptero aterrizó en la pista, casi a punto de partirse por la mitad, con sus últimos momentos y con solo un grupo de 4 hombres dentro. Unos guardias fueron a ayudarlos, lograron meterlos adentro del edificio, y de ahí a un pequeño centro médico. Uno de los doctores al mando les hizo varias preguntas, a lo que estos respondieron. Era el 25 de abril, del 2005. Nosotros fuimos parte del escuadrón de reconocimiento, que fue enviada a inspeccionar una isla muy extraña. Pero nunca creeríamos lo que nos esperaba dentro de ella. Un hombre que vagaba cerca del lugar, cayó al suelo pidiendo ayuda desesperadamente. 2 de nuestros soldados fueron a ayudar a aquel hombre, pero él solo se desvaneció en los brazos de los militares. Sus últimas palabras fueron escuchadas por un soldado que estaba a su lado. El hombre lo agarró de la manga del brazo, y con sus últimas fuerzas dijo: «Dispárame». Los 2 soldados llevaron el cadáver a la morgue del lugar, en donde varios doctores asistieron a la autopsia. Pero ninguno pudo encontrar la causa de su fallecimiento. Solo pudieron ver una mordida muy profunda en su brazo izquierdo. Suponieron que había sido causado por un animal. Pero en ese mismo instante, la pesadilla dio inicio. El hombre comenzó a levantarse, emitiendo gruñidos y alaridos con todas sus fuerzas. Los doctores lo agarraron y sujetaron a la mesa como pudieron. Pero ese hombre ya no era humano, su cuerpo empezó a deformarse delante de esos doctores, los cuales llamaron a seguridad mediante un radio. Aquel hombre tiró la camilla en donde se encontraba su cuerpo, luego sin ningún control alguno, comenzó a atacar a los doctores. Una alarma se escuchó por todo el lugar, y las puertas metálicas se desplomaron cayendo al suelo, sellando todo tipo de salida. Esos hombres quedaron atrapados con la criatura, golpeando las puertas, y suplicando que los dejen salir. Ninguno de ellos pudieron defenderse, lo único que captaron las cámaras de seguridad, fueron los cuerpos sin vida de los doctores, levantándose y mutando igual que el primer hombre. Los días pasaron. El hombre a cargo de los laboratorios de la isla, mandó soldados a las últimas coordenadas del GPS que tenía el laboratorio. 3 horas después las primeras transmisiones llegaron, solicitando refuerzos y armas para acabar con una amenaza desconocida. Seres deformes caminaban por la isla, matando a todo aquel que se les cruce. Ninguno de ellos tenía control sobre sus actos o pensamientos. Era como si todo rastro de humanidad se hubiera esfumado, convirtiéndolos en bestias sedientas de sangre. Solo eran animales sin control alguno. Las horas transcurrían, eran las 5:30 p.m.
El doctor que interrogó a los 4 hombres, solicitó permiso para entrar en observación. Uno de los hombres no se encontraba en buen estado. Sus heridas habían sido muy graves, pero lo más preocupante, fue que aquel hombre, había sido mordido por esas cosas. Tuvieron que trasladarlo a una zona de alta seguridad, para que así el virus no se siga propagando. Pero al final todo llegó a una simple pregunta. ¿Qué eran esas cosas? Fecha: 14 de junio del 2006. El caos se desató por toda la sociedad. Los primeros enfrentamientos entre Rusia y sus países limítrofes iniciaron. Luego de eso, todo se fue extendiendo, casi a escondidas del resto del mundo. Hasta que otros países como Francia y Irak también se unieron formando parte de los enfrentamientos, sin que nadie se pudiera dar una idea de lo que pasaba actualmente. Cuando llegó el año 2007, las cosas no parecían mejorar. Al contrario, todo empeoró. Los conflictos cada vez se empezaron a volver públicos, al punto de que grandes potencias mundiales, como China y Estados Unidos, se fueran uniendo lentamente a los conflictos, haciendo pensar a la sociedad que resolverían todo, que por fin todo se acabaría. Aunque la realidad fue que solo se quedaron viendo cómo su dinero crecía, vendiendo armamentos a ambos bandos, incluso, enviando soldados y tropas para unirse al combate. Lentamente varios países de América del Norte, América Latina, de toda Asia y incluso países de Europa, terminaron por unirse a lo que antes eran simples conflictos o disputas por territorios. Luego, poco a poco eso se fue convirtiendo en combates, casi a campo abierto en zonas pobladas. La humanidad estaba dividida. Había gente que protestaba, y también había quienes apoyaban las disputas y conflictos. Todo fue decayendo lentamente, personas inocentes, niños, mujeres y hombres por igual, morían casi a diario, en todas partes de América y Asia, y alrededor de todo el mundo, haciendo parecer que solo eran simples caprichos de grandes países. Tantas cosas pasaron desde entonces. Se supo que apareció una nueva religión en Asia, en países como en Irak y Moscú, de los cuales muchos creyentes de religiones cristianas y otros tipos, formaron grandes bandos, defendiendo su religión, al punto de casi llegar a formar un ejército, intentando enviar un mensaje de paz. Pero la paz se acabó incluso entre esos grupos, que a pesar de no ser completamente agresivos, tienen en su poder gran cantidad de armas y soldados, y gente quien los apoya, protegiéndolos de todo tipo de agresor. Pero, todo lo que había pasado hasta ese punto, solo fue un aviso, de lo que tiempo después pasaría. Los primeros infectados aparecieron. Los rasgos de la epidemia se habían extendido a varios rincones del mundo, se vieron en la costa de México y Argentina. Los pedidos de ayuda que venían de esos países, casi parecían ridículos, al informar de seres humanos muertos, y criaturas deformes que avanzaban a la frontera de México y Estados Unidos, y en casi todos lados. Meses después, algunos países de América Central, y a la gran mayoría de al sur de Estados Unidos, ya no les pareció algo ridículo. Las únicas transmisiones entendibles que se podían observar de esa zona, alarmó al país completo, y simplemente se decidió evacuar a las personas de los lugares más afectados por la epidemia, con barcos de carga, o grandes vehículos blindados por tierra. Mientras que en otros lugares, solo se decretó un toque de queda, a un nivel casi global, dejando a una gran cantidad de personas a su suerte. Eso fue lo que pasó. Fecha: 19 de marzo de 2004. Dila, ¿en dónde te metiste? ¿Ahora qué pasa? Ven, vamos, hay que bajar, papá ya llegó, y mamá ya terminó la cena. Oye, ¿y dónde están Alex y Cristal? Creo que ellos ya están abajo. Será mejor que bajemos, ya sabes cómo se pone mamá cuando no la escuchamos. Tienes razón. El padre de ambos niños, no hizo más que sentarse en la mesa, y esperar a su familia. Papá, ¿cómo te fue hoy en el trabajo? Pues la verdad, hoy fue un día bastante agradable.
Dylan, hay algo que quiero hablar contigo. Un aire frío entraba por la ventana, chocando contra las brasas de la chimenea del comedor. Cuadros colgados en las paredes, juguetes y libros tirados dispersos sobre la mesa y el suelo. Una noche tranquila en las calles, no pasa ni un auto, ni una sola persona, no se ve ni una alma transitando las calles. Toda una atmósfera llena de recuerdos, recuerdos de algo que fue, de algo que ni siquiera se desapareció. El menor de los hermanos charlaba con su padre, mientras tanto, como era de costumbre, la madre preparaba la cena. Pero esa noche fue diferente. El padre miró a su hijo con una mirada fría y sin sentimientos. La única expresión que se pudo ver de ese hombre, fue un gesto de preocupación. Hijo, quiero decirte algo muy importante. Quiero que sepas que no voy a estar siempre ahí para cuidarte. Eres un niño fuerte y decidido. Todas las semanas, meses, días, durante 4 años, te esfuerzas tanto en ganarte mi aprobación, como si fuera algo normal. Aún así, no tienes que probar nada. Te conozco bien, Dylan, y sé que tú no eres así. Quiero saber el porqué de eso. No es nada, solo que lo tome como una costumbre. Trabajas mucho desde tantos años, ¿en serio crees que no me entero de las cartas de desempleo? Casi cada mes tienes un trabajo nuevo. Escucha, tengo los trabajos que tengo y los mantengo el tiempo que sea necesario, solo porque es lo único que puedo hacer para mantener a ti y a tus hermanos. Ya sabes que hace tiempo no consigo un buen trabajo, pero eso no importa en realidad, vivimos bien, no nos falta comida ni agua, tampoco tiempo ni manos. No nos falta nada, y eso es lo que quiero que entiendas. Es raro, que incluso a veces una conversación termine sin que ninguna de las personas en ella diga adiós. Eso mismo pasó esa noche tranquila, donde por unos segundos, pareció como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Un sonido contundente cortó la conversación. El sonido de un cuerpo cayendo al suelo, mientras que la voz de ambos no salía de sus bocas. Un segundo después de ese sonido repentino, los ojos del padre mostraron preocupación, seguido de solo un último grito a su hijo por esa noche. No, Dylan. ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? ¿Cómo es que sigo con vida? No me pasa nada por la mente, ni siquiera puedo recordar claramente de cómo es que llegué a este lugar. Al parecer, estoy en la parte trasera de una camioneta. Fue entonces cuando comencé a asustarme, todo a mi alrededor estaba oscuro y borroso, salvo una pequeña luz que alumbraba, solo el lugar en donde yo estaba. Mi cuerpo estaba pesado, me costaba mucho respirar, y cada vez que lo hacía, sentía como si estuviera inhalando llamas de fuego. Aún así, mi mente se quedaba pegada al sonido de las ruedas del auto. Y en eso una voz me habló. Una muy familiar. Dylan, por fin despiertas. Adam. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Te desmayaste debido a un duro golpe que recibiste en la cabeza. Pero aún así, me sorprende ver que aún sigues vivo. Oye, Adam, ¿cómo fue que quedé inconsciente? No logro recordar nada desde la última vez. Tenía el presentimiento de que en cualquier momento me ibas a decir eso. Pero bueno, está bien, intentaré explicarte todo lo sucedido. Recuerda que te había enviado al sótano para buscar gasolina para la camioneta, pues, las cosas no salieron como pensé. Cuando estuve a punto de ir por ustedes a buscarlos, escuché el grito de Karin a lo lejos, me preocupé, fui a ver qué pasaba, pero solo te encontré a ti tendido en el suelo muy mal herido. Te tuve que cargar al auto con ayuda de Blake, y salimos lo más rápido que pudimos del lugar. Más tarde le pregunté a los demás de lo que había ocurrido, y entonces me dijeron que tú habías sido atacado por una bestia con aspecto humanoide. Esa bestia te había arrojado al suelo, pero en ese momento algo cambió. Esto hasta ahora no sé si pueda creer o no, pero las chicas dijeron que tú enfrentaste a esa cosa, y que tus ojos cambiaron a un color rojo brillante.
No supe qué decirle después de eso, aún no podía decirles la verdad a ninguno de ellos. Tan solo me limité a responder esa pregunta, lo único que le pude decir fue de qué había pasado con aquella criatura. Pero él solo dijo que había escapado. Por el momento debo de tener más cuidado, no me debo de arriesgar a que algo malo ocurra. Dylan, solo para estar seguro. Tú no estás ocultando nada, ¿verdad? Pues no, en realidad. Bueno, está bien. Oye, ¿y qué pasó con los demás? Pues, eso es una larga historia. Pero no te preocupes, cuando estuviste inconsciente, no pudimos seguir avanzando, tus heridas eran graves, temíamos que la hemorragia siguiera avanzando. Así que tuvimos que refugiarnos temporalmente en una casa no muy lejos de aquí. Aunque la verdad yo tuve que hacer todo el trabajo, ya que te llevé a un hospital para tratar tus heridas, pero como te dije, me sorprende mucho el hecho de que sigues intacto. Entiendo. Adam, en serio gracias por todo lo que has hecho por mí, si no fuera por tu ayuda, tal vez yo ya estuviera muerto. No me lo agradezcas todavía, aún no hemos llegado con los demás, y ya empezó a anochecer. Solo espero que nada malo salga. Tienes razón. Lentamente el tiempo pasó, mientras que la luna se elevaba, reinando los cielos. Un aire frío y seco invadía todo a su alrededor. Era una noche hermosa y tranquila, sin problemas, sin tener que correr, sin tener que pelear para sobrevivir. Ni siquiera veía a un infectado a los alrededores, solo el resplandeciente brillo de la luna que alumbraba nuestro camino. Recuerdo que mi madre me llamaba para cenar siempre a la misma hora, y como casi me muero ahogado por tomar agua rápidamente, mientras que mi familia se reía sin parar, por aquella estupidez que hice en aquel entonces, y hasta el día de hoy, me sigue causando gracia. Y todo, como si hubiera pasado hace años. Solamente pensaba en las cosas que ahora podrían suceder. Me asustaba el simple hecho de tan solo pensar en ello, pero también me ponía muy ansioso. Esta vez no voy a perder todo lo que he logrado. No los perderé a ellos. Avanzábamos rápidamente por la carretera, dejando atrás toda la ciudad, dirigiéndonos hacia un lugar desconocido. El auto seguía avanzando sin detenerse por nada, mientras la noche empezaba a caer sobre nosotros. Aún así, me seguía preguntando lo mismo, en algo que no entendía. Dylan, ¿en qué piensas? Nada, no pienso en nada. Después de un rato, Adam me dijo que ya habíamos llegado al lugar. Era extraño ver una casa en medio de la nada, pero luego me di cuenta que habíamos llegado a un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad. No me molesté ni siquiera en verificar el perímetro, porque en ese lugar todo era lo mismo, casas y autos destrozados, vidrios y ventanas rotas, ya estaba acostumbrado a todo eso, lo único que resaltaba, era el hecho de que estaba nevando. Entramos silenciosamente a la casa, teníamos el presentimiento de que todos estaban durmiendo. Así que preferimos no molestarlos. Ven, vamos, te mostraré nuestra habitación, debemos partir en la mañana, así que es mejor que guardemos energía. Caminamos hasta el segundo piso de la casa, mientras que la nieve caía lentamente. Por cierto, Dylan, aún no te he dicho hacia el lugar a donde vamos. Es cierto, por poco y lo olvido. Bueno, te voy a explicar rápido. ¿Recuerdas aquella vez que te dije que Blake y yo encontramos una radio en muy mal estado? Pues esa radio transmitió otro mensaje hace poco cuando te encontrabas inconsciente. Nos reveló una ubicación, un centro de refugio que se encontraba en la siguiente ciudad al sur. Es ahí a donde vamos. Adam, ¿qué crees que vayamos a encontrar allí? No lo sé, pero yo espero poder encontrar un hogar, o al menos, un lugar en donde yo y los demás podamos vivir. Pero bueno, mañana hablaremos más sobre eso, la verdad es que ahora estoy un poco cansado, así que vámonos a dormir. A la mañana siguiente, todos despertamos, decididos a continuar con nuestro camino. Tomé mis cosas, miré por la ventana un momento, al parecer ya dejó de nevar. Parece ser un día tranquilo. Decidí en ir al primer piso, Adam estaba sentado en un viejo sillón junto a los demás.
Vaya, vaya, parece que ya despertó la bestia durmiente. Dylan, ¿te encuentras bien? La última vez parecías casi muerto. Tiene razón, aquella vez caíste al suelo totalmente inconsciente. ¿Eso te pasa muy seguido? La verdad es que no, pero últimamente estoy quedando inconsciente sin ningún motivo. Eso bastará para distraerlos, no puedo decirles todavía la verdad, no sé cómo podrán tomárselo. ¿Estás seguro que estás bien? ¿Qué pasa si eso te vuelve a suceder? Tal vez ya no vuelvas a despertar. Descuida, estaré bien, no tienes por qué preocuparte. ¿Pero qué dices? No estoy preocupada, no digas tonterías, idiota. Solté una pequeña risa después de eso, realmente Emma es muy tierna cuando se molesta. Después de una hora, ya era momento de seguir con nuestro viaje. Pero, otra vez volví a escuchar esos malditos gruñidos, ese sonido era inconfundible. Eran esas malditas cosas. Una manada de Crainers apareció desde el fondo de la carretera. Rápido, todos corran a la camioneta. Los horribles gruñidos de esas cosas, cada vez se oían más cerca. Entonces comenzamos a correr sin detenernos. Rápidamente, comenzamos a alejarnos del lugar, mientras que esos espantosos monstruos intentaban derribarnos. Adam comenzó a acelerar de golpe, y aún así, los Crainers siguieron corriendo hacia nosotros. Por alguna razón, estos infectados eran diferentes, estos eran aún más rápidos que los anteriores, si tuviera alguna de mis armas cargadas, tal vez podría ganar algo de tiempo. Aquellos infectados comenzaron a golpear la parte trasera del auto, ellos intentaban romper el vidrio. No podía hacer nada, me sentía atado de manos y pies, la impotencia me carcomía por dentro, tenía que hacer algo, tenía que hacerlo, porque si no moriríamos todos. Estaba inmóvil, sentía que mi cuerpo no se movía, pero aún así, esta vez no dejaría que el miedo me controlara. En ese momento, recordé el cuchillo que había encontrado en aquel bosque. No lo pensé ni dos veces, y decidí sacarlo. En el momento en que los Crainers rompieron el vidrio de la parte trasera del auto, yo me dirigí hacia ellos. Ataqué primero a uno de ellos con un corte limpio en el cuello, decapitándolo en el acto, luego enterré mi cuchillo en el cráneo del segundo. Los Crainers seguían apareciendo como cucarachas, ahora eran 5. Dylan, toma esto. Adam me había arrojado una caja de balas. Acaba con ellos. Sonreí después de escuchar eso. Entonces comencé a recargar mi arma, y rápidamente apunté hacia ellos. Con suerte logré atinar en la cabeza a uno de los Crainers, el cuerpo del infectado cayó al suelo como un simple muñeco de trapo, pintando de rojo todo a su alrededor. Seguí disparando sin control alguno, no podía detenerme, la ira que sentía hacia esas cosas era indescriptible. El retroceso del arma comenzaba a quemarme la mano, ya había olvidado lo difícil que era controlar el revólver. Por más que siguiera disparando, esas cosas no caían al suelo, ni siquiera se veían afectados, se seguían levantando como si nada hubiera pasado. Tomé aire, y me concentré en lo más que pude, tenía que darles en la cabeza, de otra manera ellos no caerían al suelo. Entonces apreté con fuerza el gatillo, y abrí fuego sin pleno aviso. Logré dispararles a 2 de ellos en la cabeza, pero aún quedaban 3. Recargué nuevamente el arma y seguí disparando sin detenerme. La cabeza de uno de ellos se partió por la mitad, manchando todo de sangre. En ese momento sentí como la ira se apoderaba de mi cuerpo, no era el mismo, en lo único en que pensaba, era en matarlos. De pronto, sentía como mi visión se iba desvaneciendo lentamente, y juro por Dios que volví a escuchar esa extraña voz en mi cabeza. Tranquilo, no pierdas el control de tus emociones. Dylan reacciona. El grito de Emma me sacó del trance, trayéndome nuevamente a la cruda realidad. No me había percatado que el último de esas cosas, estaba muy cerca de nosotros. Sus largas y inmensas garras se clavaban por momento en el frío acero del auto. Entonces enterré el cañón del arma en el cráneo del infectado, y disparé 3 veces, destrozándole la cabeza por completo. Al fin ya se había terminado. Pasaron las horas como si nada, el sol ya había bajado y solo faltaba más de 2 horas para que anocheciera. Solo pasaron un par de minutos hasta que decidiéramos salir del auto a cargar gasolina.
Adam sacó una de las latas y comenzó a llenar el tanque. Todo a nuestro alrededor estaba nublado, terminamos al borde de una gran calle embajada con grandes edificios casi completamente destruidos. Y abajo, se podía ver la sombra de varios infectados, caminando libremente por las calles. Tuvimos que refugiarnos momentáneamente en un viejo edificio, mientras que Adam y Blake llenaban el tanque. Dentro todo realmente se caía a pedazos, incluso una de las paredes del edificio ya no estaba, todo se había derrumbado. A cada tanto podíamos escuchar algunos ruidos dentro del edificio, como si algo estuviera viéndote en cada uno de los rincones. Una vez que el tanque del auto estaba lleno, fue momento de volver a la camioneta, y continuar con nuestro camino. De repente Adam gritó mi nombre haciéndome frenar, subí la mirada y al verlo quedé perplejo. Su rostro reflejaba miedo y intriga sobre algo, él repetía una y otra vez, ¿qué es esa cosa? Intenté preguntarle a qué se refería con eso. Pero solo conseguí como respuesta un grito proveniente de él diciendo: ¿Nos vio? ¡Corran! Eso encendió todas las alarmas de mi cuerpo, haciéndome correr sin saber de qué estaba huyendo. Entonces un gran ruido se escuchó a nuestras espaldas, giré mi cabeza y pude ver algo que me dio razones para correr. Una inmensa criatura deforme, sin piel, tan grande como un oso, pero con forma de león, sus músculos se veían a simple vista, todos rojos y cubiertos de sangre, gigantescas garras y colmillos, una máquina diseñada para matar. Esa cosa se sacudió y comenzó a perseguirnos a toda velocidad, apenas pudimos correr unos metros antes de tener a esa cosa justo detrás de nosotros. Eso saltó a un auto y de ella directamente hacia nosotros. Por reflejo solo saqué mi revólver, y disparé directamente a quemarropa, pero ninguna de mis balas sirvieron, las 6 balas del tambor impactaron directamente hacia su cuerpo, atravesando carne y músculos, sin hacerle ningún daño. Entonces la bestia cayó sobre nosotros, intentando embestir a Blake, y con la fuerza suficiente para despegarlo del piso y haciéndolo caer al suelo. Karin quedó sola al lado de esa cosa, completamente paralizada del miedo, sin poder emitir ningún sonido. El infectado la miró y de un segundo a otro, levantó su mano para cortarla por la mitad con sus enormes garras. No sé cómo pero llegué a reaccionar antes, me anticipé al movimiento y salté directo a Karin. No pensé en lo que hice, actué por instinto, y el resto pasó solo. Un fuerte ruido de los metales estremecía todo el lugar. El sonido de mi katana recibiendo el golpe de esa cosa. Eso me salvó de milagro. Volé despegándome del piso, chocando contra el frío suelo del otro lado. Me levanté lo más rápido que pude y puse otras 6 balas en el tambor del revólver, disparé todas directo a su cabeza, las 6 atravesaron su cráneo. Comencé a respirar por solo un mísero segundo, porque esa cosa siguió atacando. Le grité a Karin y le dije que corriera donde pudiera esconderse. Ella solo asintió con la cabeza y una mirada de impresión, entonces corrió. Miré a esa cosa directo a los ojos por un segundo, antes de que atacara. Eso saltó hacia mí con sus patas delanteras, preparadas para partirme en dos. Vi la oportunidad y lo hice, corrí contra la bestia y pasé por debajo de ella mientras todavía estaba en el aire. Esa cosa cayó al suelo y frenó, clavando sus garras en el cemento. Yo, me levanté del piso y saqué mi katana. En ese momento el infectado soltó un gran gruñido ensordecedor, incluso mucho más fuerte que los grinders. Cubrí mis oídos con ambas manos, dejándome completamente vulnerable, y esa cosa aprovechó eso. Tiró toda su pata hacia atrás y abrió la mano para darme con sus garras. Entonces eso atacó. Tuve que ignorar el fuerte sonido en mis oídos para esquivar el golpe y bloquearlo con la katana. Me agaché tirando mi cuerpo hacia atrás, mientras podía ver las inmensas garras de esa cosa, chocando contra una de las columnas del edificio. Ignoré eso y apreté mi katana lo más que pude, el filo de la espada cortó parte de su pecho, sacando una fuente de sangre de la herida. Esa cosa soltó un monstruoso grito de dolor. El infectado me miró corriendo hacia mí, embistiéndome. Salí volando varios metros fuera del lugar, mientras que esa cosa se iba acercando lentamente. Intenté levantarme como pude, pero mi cuerpo ya estaba La bestia corrió a toda velocidad hacia mí. Era todo, esa cosa estaba a punto de matarme. Solo pude escuchar el grito de mis amigos, mientras que yo no podía moverme del terror. Pero luego algo sucedió. Antes que el infectado levantara su mano para cortarme por la mitad, pude escuchar el sonido de un disparo. Luego, el cuerpo de esa cosa cayó al suelo.
Una sombra se paró delante de mí, era la sombra de una persona. Llegué a pensar que era Adam, o incluso Blake, pero no fue así. Esa persona tenía un abrigo azul, portaba un rifle, y una banda roja en su brazo derecho, con un símbolo de 2 puños. Ese chico corrió hacia el monstruo, sacando el rifle de su espalda, y apuntando directamente hacia el infectado. 3 disparos se oyeron, y casquillos cayeron al suelo. Luego, ese chico sacó un machete que tenía escondido en su abrigo. Sus movimientos eran rápidos y certeros, no podía creer lo que estaba viendo. Esa cosa levantó ambos brazos, pero ese chico solo se deslizó por el suelo, quedando justo detrás de él. El chico dio un gran salto, quedando encima de la bestia, y entonces enterró su machete en la cabeza del infectado. Esa cosa intentó forzarse como un toro salvaje, mientras que ese chico no se veía inmutado. Su mirada era fría y sin emociones, y sus ojos eran de un color azul eléctrico. Tenía que ser. Él tenía que ser otro elemental. La pelea terminó, con la bestia cayendo al suelo, y con el machete clavado en su cráneo. ¿Qué acaba de pasar? Estaba estupefacto, no salía ni una palabra de mi boca. Ese sujeto acabó rápido y sin problemas con esa cosa. Así que este es el poder de un elemento. Ya es suficiente, Marcus. ¿Qué? ¿Qué rayos está pasando? Un hombre adulto apareció desde lo lejos de la niebla, portaba una escopeta y un abrigo de piel de color negro. Tenía también la misma banda de 2 puños que aquel chico. Se encuentran bien todos. ¿Quiénes son ustedes? Digamos que somos solamente simples miembros de la Resistencia. Resistencia, ustedes provienen de ahí. Efectivamente. Escúchenme, aquí no es seguro hablar, sé que tienen muchas preguntas pero todo será respondido a su debido tiempo. Por el momento lo primordial es llevarlos con nosotros, ya casi anochece, y estos lugares son muy peligrosos, además porque esta zona es el lugar de cacería de muchas criaturas. Por cierto, mi nombre es Magnus.